Antes vamos a ver el problema en números, el contexto, porque efectivamente parece que es en el fútbol en donde mayor número de agresiones se denuncian cada fin de semana. El número respecto a otros deportes es muchísimo mayor. Ahí nos encontramos peleas entre padres, agresiones a árbitros, agresiones incluso a jugadores, una situación que impresiona y que preocupa, porque a pesar de las sanciones no hay ningún mecanismo de control entre clubes, federación o administraciones para que los violentos dejen de entrar a los terrenos de juego, incluso también en el fútbol base. Imágenes bochornosas y que producen una profunda vergüenza, lo que tiene que ser el tiempo de ocio de los niños, queda eclipsado por las actitudes violentas de aquellos que acuden a los campos de fútbol. Estas imágenes corresponden a la última agresión entre padres grabada en un campo de fútbol de Tenerife. Me preocupa muchísimo porque creo que esto viene en los últimos años, viene a más. Por desgracia, pasan estas cosas a menudo en algún campo de Canarias casi todos los fines de semana, ¿no? No lo entiendo, que tú a tu hijo durante toda la semana le digas que no critique, que no insulte, que sea correcto, y llevas a tu hijo al fútbol y tú te levantas y te pones a dar gritos a un señor que va a de negro y que está arbitrando lo mejor que puede. Y no le vas a dar gritos, es que lo insultas. Entonces, claro, ¿qué mensaje estás dando a tu hijo? Una pelea, aunque sea de 5 minutos, puede echar por tierra todo el trabajo de una temporada concienciando a los niños en el juego limpio. Sí, sí. Es más, puede hasta incluso crear traumas a los niños que no quieren volver a jugar. Imagínate que un niño con 8 o 10 años ve una pelea en la grada y ve a su padre pegándose con otro adulto, ¿no? Yo creo que eso al niño le queda marcado de por vida. En este campo de fútbol de San Fernando de Maspalomas, la víctima fue un árbitro menor de edad. El padre de un niño, Benjamín, le propinó un cabezazo que acabó fracturándole el tabique nasal. Ocurrió en 2015 e igual que este son incidentes que recoge la última memoria de la Comisión Estatal contra la Violencia. Es en el fútbol donde se produce un mayor número de incidentes según los datos recogidos en esa memoria, con un 98,4% de las propuestas sancionadoras frente al 1% de sanciones en el ámbito del baloncesto. Hablamos de categorías no profesionales, desde benjamines hasta Segunda División B. Por comunidades autónomas, Canarias es la quinta región en la que se produjo un mayor índice de agresiones, con un 1,71% de los casos, la misma cifra que en Navarra. Son datos de la última temporada de la que se tienen este tipo de registros, la 2013-2014. Ese informe, elaborado por la Comisión Dependiente del Consejo Superior de Deportes, refleja un aumento en el número de agresiones contra árbitros, incidentes entre jugadores y, lo que más sorprende, se ha duplicado el número de altercados entre jugadores y espectadores. Así acabó este partido cadete entre el Arguineguín y el Valsequillo, una auténtica batalla campal que se saldó con varios heridos y sanciones para el equipo local. Tuvimos una sanción económica, una sanción fuerte económica. Tuvimos una temporada, el cierre del estadio para esa categoría, y los jugadores tuvieron sanciones. Pero no solo se habla de amenazas o agresiones físicas, la violencia verbal está tan extendida ¿Qué pasa, árbitro? ¡Capullo! Que muchos la consideran una actitud normal. En muchas ocasiones esa violencia se traslada al terreno de juego con agresiones entre los propios jugadores. Los niños son los que menos culpa tienen de todo. Son esponjas, lo absorben absolutamente todo. Y hay determinadas conductas y comportamientos que ven fuera del campo, que ven en sus casas. El régimen disciplinario de la Federación Canaria de Fútbol es claro: si se incita a la violencia o el jugador comete una agresión, se enfrenta a una falta muy grave que conlleva incluso la prohibición de jugar como máximo durante 8 años. Lo que pretendes es que cuando pones una sanción más o menos grave a un menor, a este menor no se le eche del equipo. Yo quiero que siga en el equipo, quiero que entrene, quiero que siga vinculado al deporte y quiero que el deporte lo forme. Se da una paradoja. Si un jugador que comete una agresión se enfrenta a un régimen disciplinario, porque un aficionado con actitudes violentas en la grada puede seguir entrando a un campo de fútbol. Cuando se producen incidentes con el público, también se sancionan, pero lo cierto es que a quien se sancionan es a los clubes, cuyos aficionados han causado esos incidentes, o a aquellos clubes locales cuando han sido incapaces de controlar de alguna manera lo que sucede en su campo.
Solo se sancionará al violento si las autoridades encuentran indicios. Si se produce un delito de lesiones, aunque no haya mediado denuncia, se pueden llegar a producir detenciones. Se celebraría una denuncia a esta persona, un expediente sancionador que puede llevar multas desde 150 a 60.000 euros. Tiene una multa económica, tiene otra serie de penas accesorias. Estas penas accesorias pueden ser la prohibición de la entrada al recinto deportivo donde se produjeron los hechos, la retirada del abono si los tuviese. Es decir, no, usted no puede entrar al campo. Usted no puede entrar al campo hasta que no se comporte. Y claro, en los clubes no lo podemos hacer. Los presidentes no tenemos protestar para hacer eso. Eso tiene que ser un juez. Lo cierto es que a día de hoy, aunque un juez dictamine una orden de alejamiento de los campos de fútbol base, no existe ningún mecanismo de control coordinado para que un violento no vuelva a acceder a ningún otro recinto. Entonces, ¿cómo erradicar la violencia en el deporte? Educación, educación, educación. A veces no son los jugadores los que necesitan más formación. A veces hay conductas en las gradas que no son de niños y realmente no son un ejemplo. Hay que denunciar todo este tipo de casos, sacarlos a la luz, y la persona que se ve reflejado luego en el periódico al día siguiente, pues sienta vergüenza por lo menos y que no lo vuelva a hacer, ¿no? Ángel Luis Camacho propone otra solución, aplicar el reglamento de la Liga de Escuelas al fútbol base federado. El árbitro está capacitado para parar el partido y suspenderlo cuando la afición del equipo insulta o tiene una actitud antideportiva, ¿no? Porque en el campo el árbitro oye todo. El árbitro y los niños, que es lo peor. Violencia en la grada entre padres y aficionados. Violencia en el terreno de juego entre jugadores y contra el árbitro. Ídolos que tampoco dan una buena imagen. Malos ejemplos para unos niños que podrían empezar a ver la violencia en el deporte como algo normal.